Tardes, por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Pa'l sur. Desde aquí, desde el hambre, levanto mi canto que no es de agonía. Mi vergüenza y mi sangre se elevan a un tono que es de rebeldía. Le pregunto de frente a los sabios que saben macroeconomía, porque al fin de la cuenta un extraño es quien carga con las cosas mías. Y es sin luz el camino que habría de llevar bienestar y alegría. Porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva a otras tierras valiosa energía. Y los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría que se exhibe y que ofende mostrando opulencia con altanería. El sur despertó para siempre. Bien, Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes, ya en medio de la resaca, podemos decir, del huracán Irma y con la amenaza de José y otros que podrían venir detrás. Hay que decir que la naturaleza es mucho más sabia que los seres humanos, incluso más sabia que los dioses que crean los seres humanos. Los seres humanos, a través del pensamiento religioso, fantástico, han creado muchos dioses. Y tenemos religiones, cada una con su dios, algunas con el mismo, con variaciones, y algunas creencias con múltiples dioses. La naturaleza no es el peligro de la humanidad, ni los fenómenos naturales considerados como falsamente destructivos, porque ellos son destructivos en parte y creativos. Es una dinámica de muerte y nacimiento que históricamente ha hecho crecer la naturaleza compuesta por materia inerte, seres vivos, múltiples seres vivos. El peligro han sido determinados modos de producción, distribución, dominación, determinadas civilizaciones. Y hay que decir que la civilización industrial, y muy particularmente la evolución del capitalismo y del imperialismo, a un sistema altamente destructivo, empobrecedor, contaminador, tiene un lugar señero en las culpas de la afectación, de los daños que se le han hecho a la naturaleza y a los propios seres humanos como parte de ella. Incluso han alterado la lógica natural, creando adulteraciones, perturbaciones, alteraciones de los ritmos, de los tiempos, de los fenómenos naturales, de las intensidades,
que producen efectos que no son propios de esa dinámica natural. Y en ese plano hay que inscribir el caso de Irma, del huracán Irma, que ya pasó, y el caso del huracán José, que ya viene, y otros que puedan venir atrás, como también los fenómenos tipo terremotos, tornados, explosiones volcánicas. Ellas han sido en la historia de la humanidad fenómenos que se compensan de alguna manera. Pero la dominación, la explotación, la sobreexplotación de seres humanos y de naturaleza, con todas las consecuencias de depredación, desertificaciones, contaminaciones, envenenamiento de suelo, subsuelo, sobresuelo, mares, la afectación terrible de fuentes de agua, la reducción incluso de esas fuentes de agua por la acción de esos modos de dominación política, económica, social, cultural, y muy especialmente en todo lo que ha sido la llamada era capitalista y la era industrial y ahora industrial financiera, del imperialismo mundial, del imperialismo global. En verdad, hay que asumir la ciencia como un proceso de creación del conocimiento de la mente humana en permanente relación con el entorno natural de los seres humanos. Y esa creación es infinita. Eso da una capacidad para analizar las cosas fuera de fetiche, fuera de atribuirle a divinidades inexistentes los fenómenos naturales y sobre todo los impactos de esos fenómenos naturales. Y lo digo porque hay quienes están diciendo y pregonando, es parte de una ideología dominante sembrada por las altas jerarquías de las religiones, por las fuerzas eclesiales a nivel mundial, bueno, que Dios protegió a la República Dominicana porque los efectos de Irma no fueron los que se vaticinaban, fueron relativamente menores, ¿no? O menores en alto grado. Pero entonces había que decir, y los efectos sobre Bermuda, sobre San Martín, sobre el propio Puerto Rico, eso no se le atribuyen a Dios. Se le atribuye lo bueno o lo que no pasó. Y se ignora que el fenómeno natural impacta más o menos, degrada más o menos al ser humano y a las sociedades, o no la degrada sencillamente, en función de una previa tragedia social que no tiene tampoco su fuente en ningún Dios. Porque la sobreexplotación, la marginalidad, la desertificación, los daños a la naturaleza, no son producto de ninguna divinidad. Tienen nombres y apellidos en materia de responsabilidades, tanto de gobierno, de poder, como de personas. Porque la polarización entre minorías opulentas que tienen una sobreprotección y que son casi invulnerables a los fenómenos naturales, porque imagínense ustedes los Vicini, los Bonetti, los González Cuesta, frente al huracán Irma. Se hacen invulnerables. Los vulnerables, ¿quiénes son? Las víctimas de este sistema. Los empobrecidos, las empobrecidas, que además son empujados a vivir
en la zona de la naturaleza empobrecida, del entorno natural empobrecido, en las llamadas zonas de alto riesgo, a la orilla de los ríos, en las cuencas secas de los ríos, al borde de la montaña, al borde del mar. No fue Dios que colocó, el Dios de nadie, ningún Dios que colocó a los poblados de pescadores en las condiciones en que están, ni a San Marcos de Puerto Plata, ni a la Ciénega de la capital, ni a la Sursa. Eso es el producto de un ordenamiento social, de una dominación política y social, en la cual no median divinidades. Es que los sistemas basados en creación de riqueza, acaparada además, concentrando poder, acumulación de riqueza y generación de pobreza, pobreza que se le carga a la mayoría de la sociedad y cada vez más a los sectores más empobrecidos, son los responsables de estas realidades, porque es un sistema que funciona en relación con las necesidades del capital y los capitalistas, del poder establecido, de los políticos que le sirven, y no en función de las necesidades humanas. Más bien aplasta las necesidades humanas. Y entonces genera esa vulnerabilidad que en los casos de las islas del Caribe, y dependiendo de las trayectorias de estos fenómenos, se sobrepone la vulnerabilidad histórica con el impacto temporal del fenómeno natural y aumenta la tragedia social, genera más empobrecimiento a partir de la destrucción de bienes, mientras los bienes de los poderosos son autoprotegidos por el poder constituido. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. La insurrección es el grito justiciero de las campanas al vuelo en un incendio voraz. La insurrección es el puño guerrillero. Bien, usted puede estar o no de acuerdo con las características del pacto de paz, así le llaman, o acuerdo de paz, que se firmó en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos. Y yo diría más que el gobierno, el sistema. Particularmente, yo he expresado varias veces, muchas veces en este espacio, mi desacuerdo con los términos de esa negociación, porque hay un desarme unilateral de las fuerzas insurgentes, dejando en gran medida intacto el Estado terrorista, militarista, que además es un Estado intervenido por los Estados Unidos, con la presencia de 7 bases militares. En un periodo en que la política de Estados Unidos en la región y la de los grupos dominantes, la clase dominante gobernante en la mayoría de los países, no apunta precisamente
hacia la paz, la justicia social, la democracia, sino todo lo contrario. Y cuando se ve el mundo, la cosa se torna mucho más oscura desde ese punto de vista. Entonces, que no me vengan con el tema de la reconciliación. La reconciliación es una fantasía, pero además es una receta que favorece al poder constituido, a ese régimen que históricamente ha significado un incremento de las desigualdades, de los procesos de empobrecimiento, de los daños a la naturaleza, de la explotación, de la sobreexplotación. Históricamente ha sido así. Y con eso no puede haber reconciliación. El Papa ha entrado con ese discurso a Colombia, planteando la necesidad de una reconciliación. Y uno se pregunta, ¿la reconciliación entre quiénes? ¿Y con quiénes? Porque el Estado colombiano y sus factores paraestatales, entre ellos el paramilitarismo, los llamados paracos, y también todo lo que significa las élites empresariales de Colombia con toda su voracidad, y las corporaciones transnacionales. Colombia es uno de los escenarios de los intensos programas mineros del capital transnacional, con consecuencias graves para todo lo que es el equilibrio ecológico de ese país, para todo lo que es la sanidad ambiental de ese país, sus fuentes de agua. Y eso sigue en marcha. Y frente a eso no puede haber conciliación, ni pacto de entendimiento, lo que tiene que haber lucha. Puede haber cesado la guerra en términos de expresión militar directa, de choque entre tropas irregulares, pero no ha cesado la guerra en sentido general, la violencia institucionalizada. Incluso hasta siguen los asesinatos de los dirigentes sociales. Entonces lo que hay que reclamar es cambios, es transformaciones, es revolución, es nueva revolución, es lo que hay que demandar en el caso colombiano y en todos estos casos de nuestra América, ¿no? No nos hemos podido emancipar ni del poder transnacional de la gran burguesía transnacional a la cabeza de los Estados Unidos y sus corporaciones, aliados a las corporaciones europeas y a la Unión Europea, y las grandes burguesías locales. Es decir, estamos en plena civilización burguesa en su fase más destructiva, empobrecedora de seres humanos, empebrozadora de naturaleza, en altísimo grado. Con eso no puede haber reconciliación. Que se busque en otro término, que se busque en otra palabra, y que se vaya el Papa a hablar de eso entre su curia, la curia romana, porque eso es inaceptable para los pueblos de nuestra América, cuyas venas siguen abiertas y su sangre sigue siendo succionada por el gran capital, por los imperialismos establecidos. Nos tenemos que despedir por esta semana, que fue una semana muy movida, muy accidentada, y le damos un fuerte abrazo hasta el próximo lunes desde este espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o los que muy pocos y muy pocas se atreven, y se analizan las cosas de una manera distinta, como ustedes pueden comprobar cada día. Tiro al Blanco seguirá el próximo lunes y los abrazamos hasta ese momento. Gracias.
Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.